Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya podríamos decir que terminamos la parte relacionada con las ecuaciones de segundo orden, eh, con los métodos no comunes o tradicionales, que era coeficientes indeterminados, variación de parámetros, y también mencionamos un poco de Frobenius, ¿no? Que es descomponer tu solución o proponer tu solución como una serie, y el objetivo es determinar qué coeficientes participan en dicha serie, ¿no? Y eso pues decae en la talacha y encontrar esta relación de recurrencia que mencioné en la clase pasada. Bueno, ese es un esquema de trabajo muy bueno, que es conocido, que en la literatura viene básicamente en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, como el Brown, Boix y Prima, etcétera, ¿no? Son métodos bastante estándares, entonces no requieren como un libro muy particular, como lo fue en el caso de los sistemas, ¿no? Que ahí sí ya es un poco más profundo el tema, y igual la literatura tiene que ser más especializada. Ahorita vamos a tomar un bloque que también es un poco más, quizás no tan común, que me gusta mucho expandir un poquito en el curso, porque creo que es muy útil, muy práctico, y vincula muchas cosas que a veces como físico, matemático, actuario, no son evidentes. Entonces, la idea en la que vamos a operar ahora las ecuaciones diferenciales tiene que ver como más con la operacional, no que operes cuentitas, sino que la propia ecuación diferencial va a ser interpretada como un operador que va a actuar sobre algo. Entonces, como vamos a tener esta noción de operador, creo que es importante quizás recalcar algunas cosillas de lo más cercano que tenemos hasta el momento, que podría ser geometría. Y dices, ¿y qué carajos tiene que ver geometría con ecuaciones? Y dices, bueno, sí tiene un poco que ver en lo que vamos a formular para una teoría nueva que está relacionada con las ecuaciones. Bueno, nueva entre comillas, porque es algo ya conocido. Y si tú quieres ya ir investigando con más detalles, se llama teoría de Sturm-Liouville, ¿va? Entonces, esta teoría es muy padre, da resultados muy fuertes, y te digo, la forma en la que operas ahora las ecuaciones diferenciales tiene una interpretación un poco diferente a lo que hemos tratado hasta el momento, por lo menos en la parte de ecuaciones de segundo orden, desde que lo comenzamos, ¿no? Entonces, para explicarte con mayor detalle y que vayan quedando algunos conceptos claros, voy a tomar el caso de la geometría cuando operabas con matrices y vectores. Tú en la geometría analítica, no nos vayamos muy lejos a geometrías más complicadas o exóticas como la riemanniana o la diferencial, etcétera. Tú en la geometría analítica pues trabajas con vectores, con igual y quizás si tu curso llegó a notar o ver matrices de rotación, yo creo que ya fue algo muy bueno o grande, porque no todos los cursos lo ven, y quizás te enseñaron que la matriz de rotación es un operador, es decir, si tú tomabas una rotación a un ángulo θ, pues esta cosa actuaba sobre algún punto X en R2, quizás si estabas en geometría 1, o en R3, ¿no? Si estabas en geometría analítica 2, aquí podría ser 2 o 3, ¿no? Entonces, esta cosa pues justamente estaba en el grupo de las matrices, pues que podrían ser de 2×2, o en su defecto de 3×3 si estabas en R3. Y tenían una forma muy especial, ¿no? Estas matrices de rotación, etcétera, etcétera, ¿no? También ya sabías, quizás esto sí no sé tanto de geometría analítica, podría ser más de álgebra lineal, que seguramente ya lo viste, y si no lo has visto pues lo verás, que eran las matrices, ¿no? Es una transformación lineal, que lo puedes interpretar como cambios en la estructura lineal de bases, ¿no? Entonces tú tenías una matriz quizás A que operaba o actuaba sobre, por ejemplo, un vector aquí, llamémosle U. Bueno, quizás ahorita no U, llamémoslo un vector X, y pues esta cosa te mapeaba algo a una cantidad Y, que pues era como una transformación de ver este objeto
ante este observador y tú dices, este objeto ante este observador se ve así, ¿ok? Y aquí la parte más importante de este tipo de análisis era que tú pudieras seleccionar este objeto a modo que cuando tú lo observabas adecuadamente, este ente ya con tus lentes puestos como observador se viera agradable o bonito o interesante a la vista, ¿no? Y eso básicamente resume lo que eran los eigenvalores y los eigenvectores. Entonces tenías que hacer como una transformación en la que algo que estaba aquí pintado feo, pues lo transformas, lo modificas en forma lineal y lo ves ahora bonito. Que en el curso, cuando vimos sistemas de ecuaciones diferenciales, lo traducíamos en el gato, ¿no? Entonces tal vez esta era tu variable x1, esta era tu variable x2, que están asociadas a esta x. Entonces tal vez aquí estaba tu gato así todo feo, quizás hasta medio rotado y distorsionado, ¿no? Entonces tal vez era una oreja más grande, su ojo más grande, quizás este estaba más chico, más grande, etcétera, y esto se veía así, ¿no? El punto es que nosotros estábamos interesados en sacar una transformación P lineal. Bueno, en sí P ya es la forma matricial de la transformación, ¿no? Si quieres ahorita lo dejamos como T, tal que este mismo gato dibujado en las variables, en los ejes Y1 y Y2 lo vieras bonito, ¿no? Lo vieras en su representación canónica. Entonces este gato tal vez aquí ya es simétrico y tal vez se veía así. Quizás no me quedó tan simétrico como hubiera querido, pero bueno, quiero esbozar la idea, ¿no? Y entonces esto lo hicimos vía algo así como x igual a p por y o algo por el estilo. En su momento lo hicimos y trabajamos y operamos ecuaciones así, ¿ok? Bueno, eso está muy bien. Creo que es práctico en el sentido de qué es lo que estás haciendo al momento de resolver ecuaciones diferenciales. Ya lo abordamos, espero que haya quedado muy claro. Y bueno, incluso ya fue evaluado esto, ¿no? En un examen, etcétera. Entonces, igual pues eso era todo lo que podía hacer con esta idea matricial u operacional, ¿no? Y el punto está en que no necesariamente. Fíjate, cuando tú decías, tengo esta matriz y opera ante un eigenvector, recordemos que esto lo llamamos eigenvector, pues justamente esto colapsa la dimensión de U a un escalar multiplicado por justamente este vector. Entonces, y lo mismo pasa si estás en R2 vas a tener dos eigenvectores en principio, y el otro podría ser V, ¿no? Eigenvector si quieres 1 y V, el eigenvector 2. Entonces esto se correspondía así, donde lambda 1 pues es tu eigenvalor, aquí me comí un eigenvalor 1 y lambda 2 es tu eigenvalor 2. Entonces teníamos este esquema en el que tú operas una matriz con un vector y esto te resultaba un valor numérico conocido que podía ser escalar o complejo, y eso hacías, ¿no? Eso era básicamente lo que hacen los eigenvectores. Ahora, ¿qué sentido geométrico tenía? Pues lo que hacías era justamente buscar cuáles eran las orientaciones en las que tal vez este gato se veía más simétrico, tal vez era así. Tal vez este era tu vector U y este era el vector V. Y los eigenvalores te escalan o estiran o contraen la cara del gatito, ¿no? A modo que esto lo veas bien, o sea, lo veas en forma. Entonces esa era la idea básica de los eigenvectores y los eigenvalores. ¿Qué son los eigenvectores? Son los vectores que dan la mejor orientación a la cara del gato deformada.
¿qué hacen los eigenvalores? Estiran o contraen esa deformación para que se vea bien, ¿ok? Muy bien. Bueno, resulta que estos vectores, pues en principio viven en R2, U y V, ¿no? Respectivamente, viven en R2. Si estás en R3, pues en R3, así y así, ¿no? Entonces, aquí lo que era importante quizás resaltar también era esta cuestión de norma que venía de la geometría analítica, en la que tú dices, si yo quisiera saber la norma de mi vector U, pues eso, en principio, la norma cuadrada era algo así como U producto punto U. Eso lo saben de geometría analítica 1, ¿ok? Y lo mismo con V. Y esto es válido para cualquier vector, no tienen que ser los vectores propios. Esto es válido para cualquier vector, ¿ok? Entonces, yo tengo un vector Z, pues su norma cuadrada va a ser Z producto punto Z, ¿ok? Y con eso calculas la norma de este vector. Eso está muy padre. Pero hay un pequeño y sutil problema. Que nunca te lo... Bueno, tal vez si te lo comentan, ya depende con quién hayas tomado el curso de Geometría Analítica 1 o 2. Y el detalle está en que ese producto punto no es tan verdadero en este aspecto. O sea, sí defines una norma con este producto punto si estás en R, en general en Rn, pero este monito y este monito no tienen que ser iguales. De hecho, no son iguales. Dicen, no, ¿cómo no? Sí, por la definición me dice que son iguales. Y la respuesta es sí, porque son idénticamente parecidos, pero viven en espacios diferentes. Y lo que pasa es que si tú tienes vectores, pensemos que en R2, pues aquí están tus familias de vectores que voy a llamar, si quieres, el vector V1, por quizás aquí esté V2, aquí está V3, V y ésimo. O sea, hay una cantidad infinita de vectores que puedes meter en R2, ¿ok? Si tú quieres saber la norma de, por ejemplo, de V2, pues dices, es que la norma de V2, aquí le pongo las rayitas, es igual a V2 producto punto V2. Pero ahora, si tú ves esto en forma matricial, pues esto sería como una matriz de 2 por 1. Entonces aquí estaría la componente B21, B22, multiplicada por B21, B22. Y según las reglas del producto en forma matricial, pues esto como que está raro, ¿no? Porque es una matriz de 2 por 1 por una matriz de 2 por 1. Y el resultado no es congruente, no puede ser esto posible, porque recuerda que si tú quieres hacer productos de matrices, si tú quieres hacer una matriz A producto una matriz B, esta tiene que ser de dimensiones quizás M por N para A, y para B tendrías que tener una matriz de dimensión N por, no sé, P. Y el resultado va a ser una matriz C que va a tener dimensión M por P. ¿Por qué? Porque tú empatabas filas con columnas a modo que esto se pudiera, de acuerdo a la definición del producto punto entre matrices, ¿ok? Entonces, estas cosas, date cuenta que si las multiplicas así, no son consistentes con la categoría más general que las engloba, que son las matrices, porque tú puedes pensar que un vector es una matriz de n dimensiones por 1, ¿sí? En este caso es de 2 por 1, 2 por 1, pero al hacer el producto punto esto no es consistente, esto es inconsistente, esto está fallando, hay algo raro, ¿no? ¿Qué es esto? Y la respuesta o la forma en la que lo puedes resolver, pues es fácil. Tú podrías decir, pues es que este producto es algo así como una matriz B21, B22, producto punto B21, B22. Y ahora sí tienes una matriz de 1 por 2 multiplicada por
algo que depende de 2 por 1. Entonces esto sí es consistente con la definición para el producto de matrices, y esto acaba siendo un numerito, un escalar. Esto acaba siendo justamente la norma de B2 cuadrado, que es un número, y esto es una matriz de 1 por 1, y una matriz de 1 por 1 pues es un número. Entonces eso está perfecto, muy bien. El gran detalle es que este objeto y este objeto son diferentes, y son diferentes porque los acomodaste de manera diferente. Pero afortunadamente para este tipo de problemas o de cosas, resulta que pues simplemente es un reordenamiento de cómo acomodas la información del mismo objeto, o pues en formas diferentes. Es simplemente esto, ¿no? Es acomodas información de manera diferente, una forma vertical, otra horizontal, y no pasa nada. Pero cuando le quieres dar un contenido matemático más denso, esto no puede ser así nada más. De hecho, vamos a decir que entonces, si tú defines esto como un vector, este sería tu vector B2, y este sería un vector asociado al vector 2, pero no es el mismo. De hecho, este cuate que estoy señalando aquí, le vamos a llamar el vector dual a B2, y se va a llamar así. Este va a ser tu vector dual a B2. El dual te ayuda como a discriminar o diferenciar del vector original, ¿ok? Pero entonces este objeto B2 tilde, que es el dual a B2, es el que te va a permitir hacer el producto punto. Entonces, de hecho, si tú quieres sacar la norma de B2, lo que realmente tienes que hacer es sacar el producto punto de B2 dual con B2. Eso sí estaría correctamente bien definido, incluso en la parte operacional de las matrices, y eso está bien. Ahora, como estamos haciendo ya alusión a un vector ajeno, entre comillas ajeno, en la forma estructural en la que acomodas la información de B2, pues sí es ajeno al espacio en el que vive este ente B2, y justamente el espacio en el que vive pues se va a llamar el espacio dual. Entonces va a existir un R2 tal que va a estar compuesto de B1 tilde, B2 tilde, creo que este era B3 tilde, quizás aquí está B y tilde, y esto son los vectores duales a el espacio en R2, y este espacio es el espacio dual. Entonces, este espacio dual es el que te permite hacer el producto punto entre cosas que son del espacio original, que en este caso lo estoy ejemplificando aquí concretamente con R2. Lo mismo ocurre con Rn, porque pues por definición esto ya sabes que es una suma hasta n dimensiones, ¿ok? Entonces yo aquí lo estoy haciendo con 2 porque pues es más fácil dibujar vectores en 2 dimensiones que en n, ¿no? Pero esto es válido para Rn. Entonces, si tú tienes un vector en Rn y quieres hacer su producto punto, lo formal que tienes que hacer es hacer el producto punto pero con el vector dual asociado a este vector en Rn. Entonces, en general, si quieres lo puedo escribir aquí. Si existe un vector v que está en Rn, la norma de v
cuadrada va a ser la norma del vector, perdón, va a ser el vector dual producto punto el vector. Este está en Rn y este está en Rn dual. Quizás aquí no se vea muy claro o evidente, pero resulta que geométricamente existe una cantidad llamada la métrica. Entonces, en Rn va a existir una cantidad llamada la métrica, que es un tensor. Y este tensor te permite dar una definición también de medida, de norma, al espacio que tú quieras. Para la métrica en Rn, justamente las componentes de la métrica son la delta de Kronecker. Es decir, esto es como la identidad hasta n dimensiones, es 1, 0, 0, tan, 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 0, 1, 0, tan, 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 0, tan, 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 y puros unos en la diagonal, ¿ok? Hasta n dimensiones. Y así mides. ¿Por qué? Porque en Rn, si tú mides un metro hacia la izquierda, sigue siendo un metro hacia la derecha, y sigue siendo un metro hacia arriba, y sigue siendo un metro hacia abajo, y sigue siendo un metro de 45 grados, no importa. Si tú mides un metro en cualquier lado, sigues midiendo un metro en cualquier lado. Y resulta que en el espacio dual, como quieres construir una norma simplemente que preserve la estructura algebraica de las matrices en su operación, pues resulta que la métrica del espacio dual, de hecho en las métricas en el espacio dual se escriben con los índices arriba por lo general, resulta que es justamente también la delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque en el espacio dual también vas a querer que un metro hacia arriba quieras que mida un metro hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces esto sigue siendo la delta de Kronecker, ¿ok? Esto es 0, 1, o sea, en pocas palabras la identidad de n dimensiones, ¿ok? Entonces, esta forma de hacer mediciones en un espacio y otro son iguales. Entonces hay una igualdad entre estas dos cosas. Por eso es que en geometría analítica 1 o 2 nunca te preocupaste por pensar en un espacio dual asociado a tu espacio vectorial en el que estabas trabajando. Pero sí es importante resaltar que sí necesitas tener una consideración adicional para que este producto sea válido, por lo menos si lo quieres pensar en términos de matrices, ¿ok? Y ese espacio en el que viven tus otras componentes con las que necesitas operar este vector, viven en el espacio dual. Entonces lo que quiero que quede claro hasta ahorita es que si tú quieres hacer un producto punto entre entes vectoriales, necesitas ayuda de este otro que vive en el espacio dual. Eso es muy importante. Y a ver, ¿y esto qué carajos tiene que ver con ecuaciones diferenciales? Ahorita vamos a checarlo, pero nos va a ser muy útil. Otra pregunta que te puede surgir es, ok, espérame, si estamos en Rn y estás diciendo que esta métrica es exactamente igual a esta métrica, pues no es necesario hablar del dual. Y la respuesta es sí, si estás en Rn. Pero existen espacios más complejos, más complicados, en los que tal vez este G y J no es la identidad. Afortunadamente, la métrica para Rn es la identidad. Si tú lo escribes en formas cartesianas. Pero si tú escribes el mismo tensor métrico en Rn pensándolo, quizás lo voy a acotar a R2, pero en coordenadas polares, resulta que la métrica ya no es la identidad, y creo que, si no me recuerdo, va a ser algo así como 1, 0, 0, R. Obviamente esto va a cambiar en su forma de medir, porque no es lo mismo medir con rectángulos a medir con ángulos y radios. Entonces, cuando tú mides con rectángulos y radios, obviamente la forma de construir reglas va a ser muy diferente. Entonces, si tú mides vectores en R2 construidos en forma polar, la forma con la que mides también se va a alterar. Y se va a alterar así. No recuerdo si es R cuadrado o R. Y entonces resulta que los vectores que viven en tu espacio dual también se van a modificar. Y los vas a modificar
a este modo, que si no mal recuerdo, porque pues es una propiedad quizás aquí sí de geometría riemanniana, es que esto lo vas a ver como la forma inversa de esta matriz, porque es idénticamente, es diagonal la matriz, entonces creo que se escribiría así. No recuerdo si aquí va un 2 o no. Entonces, la forma en la que mides estas cosas en un espacio dual asociado a este, pues obviamente sí ya son diferentes. Aquí decir vectores en un V y vectores en un V tilde, sí son cosas diferentes, sin embargo tienes que hacer una construcción adecuada para hacer el producto punto considerando la forma en la que mides en el espacio original y en su espacio dual. ¿Ok? Bueno, pues esto creo que nos va a ayudar mucho a comprender un poquito más de lo que vamos a querer. Y el camino es el siguiente. Ahorita hablé de matrices, pero creo que también es bueno comentar de una vez que pues la derivada es un ente que opera sobre algo que está a tu derecha, ¿ok? Así como cuando tú haces una matriz multiplicada por su eigenvector, es un ente que opera sobre lo que está a su derecha, ¿ok? Entonces, eso creo que está bastante bien, está muy padre. Y si queremos hablar de ahora cosas operacionales, de operadores, pues tú podrías decir que este opera sobre U, este objeto opera sobre Y, y operan hacia lo que está hacia la derecha, ¿ok? Eso está muy bien. Voy a retomar un poquito el caso de las matrices. Si tú tienes una matriz A que opera sobre un eigenvector, A opera sobre U, y esto te da lambda veces U. Lambda es un número que, insisto, puede ser complejo, puede ser real, etc. Aquí, pues aquí ya no hay nada que, esto lo puedes escribir también U por lambda, pero sabes que pues esto conmuta, entonces no hay tanto problema, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque esto lo escribías si representamos que U está en R2, pues entonces esto lo escribes así como pues A, B, C, D multiplicado por U1, U2. Muy bien. Es una matriz de 2 por 2 por algo de 2 por 1. El resultado va a ser algo que te dé un, no sé, pues en este caso si este es un eigenvector, te va a dar un vector que está en 2 por 1 también. Y va a ser justamente lambda por U1, U2. Si estamos hablando de que U es tu eigenvector, ¿ok? Perfecto. ¿Qué pasa con U tilde? Pues si tú acomodas de la misma manera esta operación, ¿qué pasaría? Pues tendrías A, B, C, D multiplicada por U tilde. Pero U tilde lo estamos acomodando así, como U1, U2. Y esto es una matriz de 2 por 2 por una de 1 por 2. Chin, ¿esto qué es? No es consistente. No puedes escribir A por U así. Es decir, no puedes escribir A, U, tilde. ¿Sí me explico? Esto está como mal escrito. No puedes operarlo así. Hay una forma en la que lo puedes resolver y no es difícil de pensar. Si tú haces U tilde por A, pues esto es una matriz de 1 por 2 por una matriz de 2 por 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser justamente un vector que va a ser o va a tener dimensiones 1 por 2. Entonces, al tener dimensiones 1 por 2 va a tener que vivir en el espacio dual.
a los vectores originales en R2. Y justamente porque algebraicamente se satisface esta propiedad, esto va a ser así. Y no es difícil demostrarlo. De hecho, es fácil hasta cierto punto demostrar que esto es válido. Fíjate. Vamos a demostrar esto. O sea, quizás esto no sea evidente. Dices, ¿por qué esto es cierto? Bueno. Ok. Si decimos que lambda por u es igual a u por a, no hay ningún problema en que multipliques en producto punto por el vector u original, y esto va a ser equivalente a u tilde. Si quieres, aquí le ponemos demostración, ¿no? Y esto va a ser igual a u tilde por u. ¿Ok? Pero esto es la norma de u cuadrada, por definición, porque justamente estoy construyendo un producto punto así. Tienes un vector multiplicado por su vector dual, esto te da la norma. Entonces esto es lambda veces la norma de u cuadrada, y a su vez esto es u tilde por au. Pero au, si u es el eigenvector, pues tiene que ser, perdón, esta no es, ¿dónde quedó? Creo que está acá arriba. Ok, es esta parte. A por u es lambda por u, entonces esto es lambda por u. Pero este es un escalar, lo puedes factorizar, y esto sería lambda u tilde por u. Y entonces esto va a ser lambda norma cuadrado, que es igual a esto, porque justamente esto es lambda norma de u cuadrada tan lambda igual a lambda. Por lo tanto, lambda u, o u por lambda, o u por a, perdón, es igual a lambda u. ¿Ok? Entonces matemáticamente esto sí se satisface, está perfecto, está bien. Pero hay un detalle ahora cuando interpretes la operación. ¿Qué es lo que está operando aquí? Tú acá arriba, aquí estás diciendo que a es el operador que actúa en u, y eso te va a dar un número multiplicado por ese vector u. Aquí lo que vamos a interpretar ahora es el sentido opuesto de la operación. Vas a decir que entonces esta matriz A es la que opera sobre este vector, y entonces el sentido de la operación cambia. Ahora lo que está a la izquierda es lo que va a ser operado. ¿Sí me explico? Entonces A opera sobre U, y en el otro caso A opera sobre U, perdón, el de arriba es U tilde, ¿ok? Entonces aquí A es el que opera sobre U, aquí A es el que opera sobre U tilde, pero en sentidos opuestos, ¿ok? Date cuenta que hay como una dirección entre las flechitas de operar hacia la izquierda o operar hacia la derecha. ¿Sí me explico? Aquí, quizás por otras razones, un tal Dirac, no sé si lo han escuchado, creo que sí lo han escuchado, pues era bien cabrón, era muy bueno en lo que hacía, y entonces dice, vamos a hacer una notación un poco más sutil. Fíjate, ¿qué te parece si a los cosas que van a operarles sobre la derecha las escribimos así? Mira, quizás esto sea idéntico a tu u, ¿ok? Y tu u tilde lo puedas identificar con el mismo vector u, pero con esta notación. Entonces fíjate, podríamos decir que los que son o los que viven en Rn, los
denotas así, con la flechita hacia la que es derecha. Y esto lo llevas a llamar get. Get u. Y a este, que es el que vive en tu espacio dual, que es a lo que opera un ente que está a la derecha y que va a actuar sobre lo que está a la izquierda, lo vas a llamar un bra. Bra u. Entonces, si tú haces el producto punto u tilde por u, ¿cómo lo denotas con esta notación? Pues esto va a ser u así, ok, y esto se llama bracket. En todas las matemáticas el concepto de medir es muy importante y eso se define con el producto punto, ok. Entonces este producto punto lo estamos definiendo justamente con esta notación escrito así. Y esta notación es conocida y tiene un nombre, se llama la notación de Dirac. Entonces Dirac en su momento inventó este tipo de notación para hacer otras cosas, quizás matemáticas también y físicas. Él se especializó en la parte física, pero la notación es muy buena porque te permite diferenciar cosas que viven en su espacio, que en este caso es Rn, y otras que viven en el espacio dual a Rn, que en este caso son iguales y se miden igual, pero ya vimos que en general no tiene que ser así, incluso en el mismo Rn si mides de forma diferente. Bueno, otra cosa que quiero resaltar es que no solamente puedes pensar que lo que opera son matrices, podrías pensar que lo que opera o los entes que operan pueden ser otras cosas como las derivadas. Las derivadas es un objeto que opera sobre lo que está a la derecha. La pregunta está en, ¿tú crees que pueda inventarme una derivada que opere sobre lo que está a la izquierda? ¿Eso es permitido o no? ¿Sí me explico? No sé si me explico, pero eso es a lo que vamos a ir. Y ahora, otra cosa importante. Estas cosas, pues las vamos a vincular justamente con las ecuaciones diferenciales, porque al final de cuentas esto pues lo puedes meter en una ecuación diferencial, es decir, estas derivadas pueden ser los términos que estén asociados a ecuaciones diferenciales. Entonces, de ser el caso, podríamos tomar un operador que actúe con las ecuaciones diferenciales. ¿Sí me explico? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita y te lo voy a comentar. Lo que quiero detallar, insisto, con precisión, es que podemos pensar ahora que el producto punto entre objetos tienen que estar definidos entre algo que vive en su respectivo espacio, que en este caso era Rn, y algo que viva en un espacio dual, a modo que el producto punto se pueda satisfacer y pueda dar una definición adecuada de norma o de medición, ¿vale? Yo aquí lo esbocé con matrices porque creo que las tenemos todos más claras, los podemos ver en R2, los vectores, etcétera, ¿no? Pero quizás tus vectores no vivan en un espacio afín a R2, quizás vivan en espacios un poco más complicados. Y eso es lo que vamos a checar ahorita. Fíjate. De ecuaciones 1, o de ecuaciones diferenciales ordinarias, para las de segundo orden, y que sean lineales, ¿cuál es tu forma de escribir ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden? Pues va a ser y b', quizás aquí permíteme ponerle un p0 función de t. Ahora quizás lo voy a reescribir un poquito más para no fastidiar aquí la nota. Ok, entonces vamos a pensarle que le vamos a poner un término p0 de t por y b' más p1 función de t por y' más una función p2 función de t por y igual a, pensemos que ahorita tenemos algo llamado q función de t por y, ¿vale?
Ok, nada más déjame checo en mis notas si empieza con P0 o con P1. Ok. Ok, quizás el último término no sea necesario por el momento. Pensemos que esto es la parte que tienes de la ecuación diferencial. Y déjame nada más checar si esto, ok, lo podemos escribir así, sí. Ok, tengamos esta ecuación diferencial. Por el momento tomemos la homogénea, ¿no? Porque toma, ya sabes que si no es homogénea existen métodos para resolver la parte no homogénea. ¿Qué te parece si observamos con detalle o con cuidado qué son estos términos? Los primeros tres. Pues esto es P0, función de t, perdón, estas son funciones P0, P1, P2. Creo que, bueno, igual no sé si valía la pena recalcarlo, pero creo que ya lo sabíamos. Segunda derivada más, por y, más P1 por la derivada respecto de t aplicada a y más P sub índice 2 por la función y, ¿no? Quizás aquí igual ya omito la dependencia en t porque pues ya sabemos que P0, P1 y P2 son funciones de t, ¿ok? Bueno, esto está muy padre o agradable de escribir así porque fíjate, podremos interpretar que este término P0 por la segunda derivada está aplicándose a y. P1 por la primera derivada aplicada a y. Y P2 aplicado a y. Todo esto en notación lo podemos escribir así como P0 por la segunda derivada más P1 por la derivada más P sub índice 2, todo esto aplicado a y, ¿sí? Entonces, date cuenta que todo este objeto podría verse como un mismo operador. Es un ente que tiene aquí funciones que están aplicadas todas a y, sumadas, pero están aplicadas a y todas. Entonces los tres términos están aplicados sobre y. Podríamos tomar o considerar L con un gorrito que satisfaga esta propiedad, es decir, L sea P0 por la segunda derivada como operador más P1 por la primera derivada más P2. Entonces, L, lo vuelvo a escribir aquí, es igual a P0 por la segunda derivada respecto de t más P1 por la primera derivada más P2 actúan sobre y, es decir, que la ecuación que escribí hace un momento la puedo simplificar con esta estructura. L aplicado a y. ¿Ok? La cuestión está en que identifiques ahora esta cosa como un objeto que vive quizás en un espacio sobre el cual opera pues ahora sí que vale la redundancia, un operador llamado L. Este operador tiene un nombre. Bueno, va a tener un nombre muy específico si se cumplen ciertas propiedades, pero por el momento si quieres déjame llamarlo operador
no le quiero poner el nombre, es un operador, ok, dejémoslo así porque si no puede haber personas que digan no, es que no es un operador del alguien porque estas cosas aún no se vinculan. Llamémoslo que esto es un operador, ok. Entonces este operador puede actuar sobre este objeto, ok. Y dices, yo tengo en la mente algo que vincula cosas operacionales que conozco y son directamente las matrices. Entonces cuando tú decías, tengo una matriz A aplicada a un vector U, pues resultaba que esta matriz opera sobre U y te da un eigenvalor, ¿verdad? ¿Crees que esto pueda ser análogo y decir, si yo tengo un operador que actúa sobre Y, sea equivalente a diagonalizar entre comillas, a esta función? Y la respuesta es, ok, pues vamos a proponer, vamos a ver qué podemos hacer si decimos que esto es un operador semejante al de A, y en lugar ahora de tener eigenvectores, tu función Y va a ser tu eigenfunción. Entonces aquí Y ya no tiene el nombre solamente de una función cualquiera y arbitraria. Y va a tener un nombre muy especial y van a ser llamadas eigenfunciones. Porque pues Y recuerda que es una función. Y lambda va a ser su respectivo eigenvalor, ese se queda igual. Eigenvalor. Entonces la cuestión está ahora en que vamos a darle un enfoque totalmente diferente a las ecuaciones diferenciales, en las que la ecuación en sí es un operador y vamos a diagonalizar en algún sentido este operador. ¿Cómo? Pues buscando las respectivas eigenfunciones que logren este proceso. Entonces ese es como el camino que vamos a seguir y por eso quería comentar lo previo. El camino que vamos a seguir es ese. Vamos a buscar quiénes son esas eigenfunciones. Date cuenta que si tú obtienes quiénes son las Y's, pues resuelves la ecuación diferencial. Porque el objetivo es encontrar Y. Recuerda que por default el objetivo de las ecuaciones en este caso es determinar quiénes son las funciones Y que satisfacen por la ecuación diferencial. Entonces si determinas quiénes son las eigenfunciones, el análogo a tus eigenvectores, ya resolviste el problema. Claro, para eso también vas a tener que tener en cuenta o consideración tus eigenfunciones, tus eigenvalores. Ese es el enfoque que le vamos a dar. Todo esto es desde una perspectiva operacional. Ahora, otra cosa importante. Si Y, función de t, son tus eigenfunciones, y estas cosas las vas a identificar como vectores, quizás estas eigenfunciones las puedas escribir directamente así, con la notación de Dirac. Pero si esto lo puedes determinar así, quizás también puedes encontrar un operador L que actúe no solamente sobre Y, sino que actúe sobre lo que está a tu derecha, perdón, a tu izquierda, así. Y eso va a ser cierto, solo que este vector ya no es o no vive en el mismo espacio de las eigenfunciones, vive en el espacio dual. Entonces esta va a ser Y, que es la dual a Y. Entonces vas a tener dos tipos de funciones, las eigenfunciones y sus duales, ¿ok? Y con ellas, pues tal vez puedas determinar también un producto punto, y de hecho sí lo vamos a hacer. Vamos a definir productos puntos entre funciones. Quizás te spoileo, pero estas eigenfunciones ya no viven en R2 o en R3 o en Rn, viven en espacios llamados de Hilbert.
y van a ser espacios de Hilbert si estos eigenvalores satisfacen ciertas propiedades, y también este producto punto lo puedes estructurar en términos de algo de norma, ¿ok? Y esa norma justamente la vamos a vincular a la de L2. Entonces esta norma la vamos a asociar a L2. ¿Qué es L2? Son la norma o espacios que están definidos para Lebesgue. Entonces, esta norma la vamos a hacer vía la norma del espacio de Lebesgue. Entonces, obviamente, si estos espacios, si esta norma la vamos a considerar, pues es evidente que esta cosa vive en un espacio de Lebesgue, de L2. Y esos L2 tienen un nombre muy particular, se llaman espacios de Hilbert. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es trabajar las ecuaciones diferenciales con esta perspectiva, donde las funciones diagonalizan de algún modo el operador L, que vamos a ver qué peculiaridades tiene o qué debe de satisfacer para que todo esto sea consistente con la teoría del espacio de Lebesgue y concretamente espacios de Hilbert, ¿ok? Un punto importante que vamos a considerar es que estos eigenvalores sean reales. Entonces, algo que vamos a pedir siempre es que estas cosas estén dentro de los reales. ¿Por qué? Esto viene quizás un poco más de la parte observacional. Si tú estás modelando cosas, sean físicas, sean biológicas, sean económicas, químicas, etc., en las observaciones que tú haces, las medidas por lo general están en los reales. De hecho, están en los reales. Si tú mides el tiempo, está en los reales. Si mides la caída de la bolsa o dinero, está en reales. Si tú mides el cambio de presión en algo, está en reales. Si tú estás cuantificando la tasa de reacción de algo químico, está en los reales. Entonces, vamos a asumir por default que estos eigenvalores siempre están en los reales. Que si lo puedes hacer en los complejos, sí, también lo puedes hacer, pero eso no te lleva a una cuestión quizás de modelado. Los creadores de estas teorías, pues obviamente estaban más enfocados en aplicar la teoría. Claro, la teoría no es obvia, ¿no? Pero creo que el fin matemático de esto era comparar observaciones de fenómenos físicos, químicos, biológicos, de lo que tú quieras. Pero el punto es observar cosas que lo puedes empatar con la realidad en cierto aspecto. O sea, no implica que Y inmediatamente sea vista como algo que vive en L2 o en Hilbert, pero si quieres de alguna manera que estas ecuaciones diferenciales modelen algo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso vamos a pedir que tus eigenvalores sean reales. Ese es un punto muy importante que nace de lo observacional. Insisto, la teoría misma se puede desarrollar con los complejos y no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que tus eigenfunciones también van a ser complejas, etcétera. Entonces, igual eso no radica tanto en lo que uno quiere tratar cuando modelas. Entonces, algo que vamos a suponer un poco más adelante es que estos eigenvalores solamente pueden vivir en los reales, y eso nos va a permitir hacer unas cuentillas y definir unas cosas que van a ser todavía más importantes. Y el punto es que si estas cosas resultan estar en los reales, van a satisfacer una relación de ortogonalidad. Tú, cuando definías el producto punto por ejemplo en las matrices, decías, sí, si yo tengo un vector U y un vector V, pues si su producto punto da 0, significa que los vectores son ortogonales. Pues resulta que con las funciones va a pasar o puede pasar algo semejante. Y eso va a tener una implicación fuerte en las cosas. Porque tú puedes decir que puedes formar bases, ¿ok? Bueno, creo que con eso detengo la clase por el momento. En el siguiente video vamos a concretamente aterrizar estas funciones
estos operadores también que viven en este espacio, bueno, los operadores no, sino cómo puedes articular el operador L que estamos nombrando ahorita con estos espacios de una forma más concreta en términos de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Y todo esto es algo que se conoce como teoría de Sturm-Liouville y es algo muy fuerte, ¿ok? Por eso prefiero darle un poco mayor de peso a esta parte que a Frobenius. Frobenius es mucha talacha nada más, o sea, la teoría es muy buena, pero la parte operacional ya es talacha y no creo que sea lo más conveniente. Es bueno quizás hagas talacha en tu tarea, en tu examen, pero no tampoco vamos a quedarnos encerrados en esa parte, en lo teórico, ¿va? Bueno, creo que dejo por aquí el video. Cualquier duda, insisto, pues estamos para la reunión y pues estamos en la clase, ¿ok? Con comentarios o dudas. Saludos a todos, nos vemos, bye.